Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que nos ayude, nos bendiga, nos respalde. Voy a pedir que juntos podamos encomendar a Dios esta palabra y que su Espíritu Santo y su palabra nos alumbre para poder caminar en su luz, en su verdad y poder alcanzar las promesas que Dios ha dejado en la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos rogar, Dios, el día de hoy que tú nos hables, que tu palabra alumbre, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Oh Dios amado, rogamos la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, dando vida a la palabra, Señor, vivificando la palabra, vivificando los corazones, Señor, y haciendo un milagro en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estaremos compartiendo un estudio que tiene que ver con el pacto que Dios quiere llevar a cabo con cada uno de los presentes. Dios es un Dios de pactos, pero es importante que entendamos lo que implica un pacto, lo que significa un pacto. A través de ello vamos a poder comprender la buena voluntad que Dios tiene para con nuestras vidas, la buena voluntad que Dios tiene para con las familias, la buena voluntad que Dios tiene aún para con tus hijos. Vamos a ir juntos a el libro de Isaías, en el capítulo número 59, en el versículo número 21. Isaías capítulo 59, versículo número 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra de Dios por boca del profeta Isaías está hablando de esta relación que Dios desea hacer, una relación de pacto con el ser humano, una alianza que Dios hace con los seres humanos. Y para empezar me gustaría leer, citar lo que se define como un pacto o una alianza, según un diccionario bíblico. Dice el término hebreo que se designa para los acuerdos, tratados y convenios, es el término berit. Y este término se utiliza para hablar acerca de pactos, tratados, arreglos entre dos partes. Pudiera ser dos reyes, pudiera ser dos naciones, con la finalidad de beneficiarse mutuamente y con el propósito de defenderse, protegerse, ayudarse, etc. Este diccionario igualmente comenta que el concepto de alianza o pacto es esencial para el entendimiento del Antiguo Testamento. Una hermosa manifestación de la gracia de Dios consiste precisamente en el hecho de que el Dios Altísimo desea entrar en una relación pactual con los insignificantes seres humanos. Un pacto. Los pactos tienen que ver con un compromiso que se adquieren entre dos partes. En este caso es entre Dios y los seres humanos. En este caso es entre Dios y tu persona. Dios desea realizar y llevar a cabo un pacto contigo. Pero en el pacto ambas partes adquieren responsabilidades y beneficios. En este caso pudiéramos decir que pues Dios seguirá siendo Dios si nosotros entramos en pacto con Él o no entramos en pacto con Él.
Es decir, Dios seguirá siendo eterno, seguirá siendo todopoderoso, inmutable, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, independientemente de que pactemos con Él o no pactemos con Él. Realmente los únicos beneficiados al entrar en un pacto con Dios somos nosotros mismos. Pero aquí se puede ver la buena voluntad que Dios tiene para con los seres humanos. Desea entrar en una relación pactual, una relación de pacto con Él. Obviamente, a través de este pacto, Dios desea bendecirnos, Dios desea ayudarnos, Dios desea salvarnos, Dios desea acompañarnos en la caminata, Dios desea equiparnos para que podamos vivir en esta vida de una forma adecuada, Dios desea ayudarnos en la educación de nuestros hijos, Dios desea ayudarnos en las actividades que desempeñamos, tanto seculares como académicas, como evangelísticas. Dios desea ayudarnos en todos los sentidos, pero sobre todo Él desea que podamos cumplir el propósito por el cual Él nos trajo a la tierra. Y finalmente desea llevarnos con Él a la eternidad. Para que Dios pueda hacer todo esto que hemos citado y muchas otras cosas que no he mencionado, Dios necesita, Dios exige de nuestra parte también una responsabilidad, una disposición a obedecerle, una disposición a caminar en sus mandamientos, una disposición a agradarle, una disposición a depender de Él, a buscarle y amarle de todo corazón. Isaías dice: este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y aquí vemos que el pacto que Dios lleva a cabo con el ser humano no solamente es personal, sino que Él desea igualmente bendecir a la familia. Él desea bendecir a tus hijos, y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a toda tu descendencia. Es decir, la buena voluntad de Dios no está limitada a tu persona. Él desea alcanzar al resto de tu familia, al resto de tu casa. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de tus padres, de tus abuelos, de tus primos, de tus tíos, de tus hijos, de toda la gente que está a tu alrededor, que forma parte de tu círculo familiar. Hay una promesa y hay un deseo en el corazón de Dios: entrar en pacto para con los presentes. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios entra en pacto con el ser humano, hay una promesa. La obra de Dios y el Espíritu de Dios seguirá influenciando a las generaciones venideras. Pero así como acontece cuando alguien entra en pacto con Dios, igualmente acontece cuando alguien pacta con el mundo, cuando alguien pacta con el pecado, cuando alguien pacta con el enemigo de nuestras almas. Y mucha gente podrá decir: es que yo jamás he hecho un pacto con el diablo. Pues sí, pero cuando alguien abiertamente decide vivir en pecado, en pocas palabras, está estableciendo un pacto con el enemigo. Un pacto en el cual igualmente habrá una secuela, una consecuencia devastadora en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo, pero no solamente en ti, sino también en tu casa, en tus hijos, en tus hijas, en tu familia, en tu matrimonio. Y así como el pacto con Dios genera una certeza de la influencia del Espíritu Santo a tu alrededor y en tus descendientes, igualmente el efecto del pecado en una vida, el efecto de una persona que está enlazada con el mundo, enlazada con el pecado, enlazada con los deseos desordenados, obviamente repercutirá de una forma semejante en aquellos que están a su alrededor, sobre todo incluyendo a su familia. Déjame platicarte una anécdota. Un hombre había cometido asesinato y fue sentenciado a la pena máxima, a la pena de muerte. Cuando se le llevó al lugar de la ejecución,
se dieron cuenta que en la pared de la celda en la cual él había estado aguardando el momento de su sacrificio, en esta pared había dibujada una escalera, acabada por su parte superior en un patíbulo. Es decir, una escalera que iba subiendo peldaños y en la parte superior había un patíbulo, es decir, un lugar del sacrificio. En el primer escalón estaba escrito desobediencia a los padres. En el segundo escalón estaba escrito desprecio del día del Señor. En el tercer escalón se leía casa de juegos. En el cuarto escalón decía asesinato. Y el último escalón era el patíbulo, obviamente representando la muerte que le había traído este tipo de vida, este tipo de caminata. Pero si entendemos, la raíz de todo comenzó en el hogar. La raíz de todo comenzó en casa. El primer escalón él puso desobediencia a los padres. Está hablando de una relación padre-hijo en la cual no hubo un respeto, no hubo un guardar los mandamientos, no hubo una observancia de las normas, de las reglas, de las leyes de la casa, de las indicaciones, de las instrucciones de los padres. Y todo esto fue degenerando a la persona. Y de allí obviamente tampoco hubo un respeto a Dios, un respeto a su día. Está refiriéndose al día del Señor. En este caso, este día, el día domingo, nos reunimos para alabar a Dios, para exaltarle, para adorarle, para estudiar su palabra juntos, para convivir como hermanos, etc. Pero el hecho de que este hombre hubiera comenzado despreciando a sus padres lo llevó igualmente a un desprecio de Dios, un desprecio de su día, y el día del Señor implica el despreciarlo a Él, el no reconocerlo a Él. No está refiriendo particularmente a venerar un día en sí mismo, sino se refiere a no darle el lugar a Dios en tu vida. Una persona que obviamente no respeta a sus padres, un joven que no respeta a papá y a mamá, un joven que no obedece indicaciones en casa, un joven que falta al respeto a sus padres, que tiene malas actitudes, que a lo mejor le piden algo y hace una cara o patalea o se emberrincha a un niño y el padre lo permite, está llevando a ese niño a que sea el día de mañana un rebelde a Dios. De hecho, lo está haciendo desde ahora. Pero ese niño, cuando crezca, va a reproducir ese comportamiento y esa actitud que mantuvo hacia su padre exactamente igual hacia Dios. Si tu papá deseas tener un hijo o una hija que aprenda a respetar a Dios, aprenda a obedecer a Dios, aprenda a amar a Dios, aprenda a caminar en su voluntad, aprenda a honrarle, es importante que igualmente trabajes esto con tus hijos. Pues en casa tú vas a formar ese carácter, ese temor, esa convicción, esos anhelos, esa obediencia que el día de mañana le van a ayudar y le van a servir para que pueda caminar con Cristo. Si tú como padre ves a tus hijos que tienen malas actitudes, que tienen rebeldías, que tienen desobediencias y los consientes y no le das el peso y no llamas la atención y no los corriges y permites que ellos persistan en ese tipo de comportamiento, escúchame, padre, tú estás llevando a tus hijos a que se pierdan eternamente, porque un hijo que no aprende obediencia en casa difícilmente va a ser obediente en la escuela, difícilmente va a ser obediente en el trabajo y difícilmente va a ser obediente para con Dios. ¿Cuántos padres que conocen a Dios, que se hacen llamar cristianos, no le dan una importancia a esto en casa y consienten rebeldías, consienten berrinches, consienten malas actitudes y pasan por alto todo tipo de reacciones pecaminosas, inapropiadas, rebeldes de los hijos? Y obviamente todo esto habrá de conducir a la perdición de la descendencia. Desobediencia a los padres, desprecio del día del Señor, y de ahí lo llevó a las casas de juego, o sea, a una vida desordenada, los amigos, la vida social,
las fiestas, los compañeros afuera, las actividades seculares. Casa de Juegos nos habla de todo lo que el mundo ofrece. Y así gradualmente hemos visto a muchos jóvenes, hijos de gente convertida, que conocieron a Dios, pero que no fueron responsables y cuidadosos en poder pelear la promesa y en poder hacer valer ese pacto, por cuanto no fueron fieles en las condiciones que Dios establece. Casa de juego y finalmente asesinato. Esto llevó a este hombre a atentar en contra de la vida de un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y que después de esto le llevó a ser sentenciado a pena de muerte. ¿Cuántos padres dejarán de obtener la promesa, dejarán de ver los frutos de este pacto que Dios desea hacer contigo, por cuanto no estás obedeciendo y no estás siendo fiel y no estás siendo consciente de que para que este pacto sea una realidad entre tú y Dios, hay responsabilidad de ambas partes, tuya y de Dios, mía y de Dios, nuestra y de Dios? Por un lado tenemos una tranquilidad y una garantía: Dios jamás nos va a fallar, Dios jamás va a faltar al pacto, Dios jamás va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. El problema somos nosotros, el problema eres tú. Si realmente tienes un compromiso genuino con Dios, Dios no va a fallar. Pero si tú le fallas, ese pacto puede ser quebrantado, ese pacto va a ser abolido, va a ser abrogado. ¿Por qué? Porque para que ese pacto persista es importante que haya fidelidad de ambas partes. Y como te decía, así como Dios promete una bendición en aquellos que entren en pacto para con Dios, igualmente aquel que pacta con el diablo, aquel que pacta con el mundo, aquel que pacta con el pecado, aquel que pacta con la avaricia, aquel que pacta con los deseos mundanos, con las modas, con la influencia de la sociedad, aquel que pacta con este mundo, no ha de esperar buenos frutos, no ha de esperar hijos piadosos, no ha de esperar hijos convertidos, aunque venga los domingos, aunque alabe a Dios, aunque levante las manos, aunque conozca Biblia. Hemos conocido a mucha gente que son hijos de personas que caminaron con Dios, inclusive gente que predicó la palabra, pero descuidaron a sus hijos, descuidaron la formación, descuidaron la influencia sobre sus hijos, se fueron a hacer luz de la calle y candil de la casa. Y el día de hoy hay una crisis familiar espantosa. El día de hoy las familias se colapsan. El día de hoy hay pésimos testimonios. ¿Cuántos talentos echados a perder? Por cuanto no hubo una noción de que el pacto que Dios hace con nosotros está condicionado a que seamos fieles a las condiciones que Él mismo ha establecido. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, es un pasaje conocido, tiene que ver con los 10 mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20, en el versículo número 4, dice de la siguiente forma: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Atención, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos una verdad. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, las generaciones que siguen, de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que aborrecen a Dios, de aquellos que rechazan a Dios, van a ver la maldad de los padres y van a ser influenciados por esta maldad. Y generalmente van a seguir el ejemplo que ven en los padres. Van a seguir el modelo de conducta que aprendieron en casa. Van a tener actitudes similares a las que veían en sus padres. Sean actitudes de amargura, de resentimientos, de gritos, de ofensas, de materialismo,
de afanes, de inmoralidad, de violencia, cualquier tipo de pecado. No que se herede el pecado no se hereda, el pecado no viene en la sangre, el pecado no está en los genes, el pecado no se hereda, el pecado son actos de rebeldía a la ley moral de Dios. Pero lamentablemente los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Los padres se podrán cansar trayendo a sus hijos a los estudios. Se podrán cansar poniéndoles cassettes o leyéndoles la Biblia. Se podrán cansar dándoles sermones, enseñanzas, reprensiones largas. Pero si los padres no dan un buen ejemplo, si los padres no aman a sus hijos, si los padres no los instruyen, si los padres no les enseñan con su propia vida, con un ejemplo práctico en casa y fuera de casa, los hijos van a ser arrastrados por la influencia de los padres. Está comprobado que la influencia de un padre puede mucho. De hecho, por ahí hay un refrán en el mundo que dice: tus acciones me hablan y me gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Y esto es una realidad. En ocasiones las acciones de uno son tan fuertes que aun y cuando las palabras puedan ir en contrasentido, las palabras pierden todo el valor. Y lo que influencia más es el comportamiento, el ejemplo, lo que la gente está mirando. Y eso acontece en la familia. Un padre puede decir a su hijo: no, no mientas, no, no te enojes, no, no grites, no, no pegues, perdona. Pero si el hijo no ve eso en el padre, si el hijo ve un padre mentiroso, ve a una madre amargada, ve a un padre violento, ve a un padre resentido, ve a un padre que no tiene atención, un padre poco espiritual, materialista, ve inmoralidad en casa, obviamente el hijo va a ser afectado, va a ser arrastrado, va a ser conducido exactamente a lo mismo. Y no estamos hablando de un pecado que se herede. No estamos hablando aquí de que el pecado se transmite por los genes. Estamos hablando de una influencia por el ejemplo y una influencia espiritual dentro de casa, ya que los padres no están siendo investidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu que está en ellos, que es el Espíritu del mundo, obviamente también permeará, afectará, influenciará negativamente a los hijos. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es cierto, la palabra de Dios habla en Ezequiel que si un padre es malo y si un hijo decide caminar con Dios, el hijo no pagará por el padre, ni el padre pagará por el hijo. Hay una responsabilidad individual por las acciones. Pero estoy hablando de la mala influencia que es generada por el ejemplo de los padres, por el mal ejemplo de los padres, que daña a los hijos. Y en lugar de que venga una bendición por generaciones, vemos una maldición por generaciones. ¿Por qué? Por la mala influencia, por el mal testimonio, por el mal ejemplo que es dado a los hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo 19, Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 19, dice la Escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es cierto, es un pasaje que se refiere a la relación entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre. ¿Sí? Está hablando de Jesús, Jesucristo. Y dice: el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Pero es un principio espiritual, un principio que igualmente se puede observar en las familias piadosas. Un padre que es piadoso, un padre que ama al prójimo, un padre que se preocupa por el necesitado, un padre que le predica a los perdidos, un padre que está preocupado por agradar a Dios, que ama la Escritura, que ama la palabra, que busca la oración, verá que sus hijos serán formados exactamente en ello. Serán hijos que estarán inclinados a la piedad, inclinados al amor al prójimo, inclinados al amor a la Escritura, inclinados al amor a los perdidos.
Pero un padre, aun y cuando asista a los domingos, aun y cuando alabe, aun y cuando conozca Biblia, si es un padre que está inclinado al materialismo, que está inclinado al mundo, que está inclinado a las modas, que está inclinado a lo social, que le preocupa mucho lo que piensan los demás, que le preocupa mucho lo material, que le preocupa mucho cuestiones de este mundo, él verá indefectiblemente que sus hijos serán igualmente atraídos por el mismo camino, la misma influencia. No hace nada del hijo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Es un principio espiritual. Vamos a ver otro texto de la Biblia, Ezequiel capítulo 16, versículo número 44. Profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 44. Dice la Escritura: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Cual la madre, tal la hija. Así como es la madre, así también es la hija. Si la madre es servicial, si la madre es sujeta al esposo, si la madre es paciente, si la madre es gentil, si la madre es cortés, si la madre es amable, va a reproducir eso en sus hijos. Pero si la madre es insujeta, si la madre es rebelde, si la madre tiende a la amargura, si la madre tiende a la descortesía, hablar con palabras duras, hablar con descortesía, hablar con falta de respeto, que no se extrañe si observa a sus hijos exactamente con las mismas actitudes. Porque no hace nada el hijo sino lo que ve hacer al padre. Y tal la madre, tal la hija, dice la Escritura. Este principio se aplica tanto a las madres con las hijas como a los padres con los hijos. Papá, mamá, Dios quiere entrar en pacto contigo. Y es un pacto en el cual están incluidos tus hijos, tu familia, tu casa. Pero es importante que tú aprendas a ser fiel a este pacto, que aprendas a cumplir las condiciones que Dios establece, para que Dios pueda hacer una realidad ese pacto de salvación, ese pacto de gracia, ese pacto de vida eterna para tu vida, para la vida de tus hijos, para la vida de tus nietos y para toda tu descendencia. Dios es poderoso para hacerlo. El día de hoy son pocas las familias que caminan completamente con Dios. Son pocas. Y es algo muy lamentable. Porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Su poder no ha menguado. Él puede hacer lo mismo. Es el Dios todopoderoso y su buena voluntad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Él desea ayudarte. Él desea salvarte a ti y desea salvar a tu casa. Él desea salvarte a ti y salvar a tu esposa. Él desea salvarte a ti y salvar a tus hijos. Él puede hacerlo. Su espíritu está ávido, está deseoso, está interesado en llevarlo a cabo. Pero Él está buscando colaboradores. Él está buscando gente que entre en pacto para con Dios, en pacto con Él, para que Él pueda hacer una realidad eso en tu vida. ¿Cuántos cristianos esperan la promesa de Dios? Esperan ver el fruto en sus hijos, en sus nietos, y no lo ven porque no hay un cuidado de su casa, porque no hay un seguimiento, porque no hay un cumplir con los mandamientos de Dios, porque no hay un estorbar a sus hijos, porque no hay un influenciarlos, porque no hay un guardarlos de toda la corriente de este mundo. Y no estoy hablando de meterlos en una burbuja de cristal. Sabemos que no es eso. Pero estamos hablando de una responsabilidad, de un cuidado, de una supervisión, conociendo la edad que viven tus hijos, entendiendo el grado de vulnerabilidad que tienen, si pueden ser más influenciables o no, si ya tienen principios, si ya tienen valores, si hay un carácter ya bien formado, si están con fortaleza o no. Pero ¿cuántos padres exponen a sus hijos, los avientan al mundo, los entregan en manos de terceros
que no tienen ni principios, ni valores, ni temor de Dios, ni un cuidado. Y luego se lamentan diciendo: es que yo no sé por qué mis hijos no se convierten. Es que yo no sé por qué mi hijo no quiere saber nada de Dios. Es que yo no sé por qué mi hijo nada más piensa en las muchachas, o mi hija piensa en los novios, y en la música, y en el mundo, y en las fiestas. Es que no lo entiendo. Pues fíjate con quién se juntan tus hijos. Dice la Biblia que el que ande con necios será quebrantado. El que ande con sabios, sabio será. Pero el que ande con necios será quebrantado. Dice la palabra: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El término griego es las malas homilías, relaciones, compañerismos, compañías. Es una traducción correcta. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos padres dejan de ver los frutos de este pacto porque no son fieles a las condiciones del pacto que Dios ha establecido y desea establecer con nosotros? En el libro de Génesis, en el capítulo número 6, en el verso 18, vemos cómo Dios es un Dios de pactos. Génesis capítulo 6, versículo número 18. Aquí vemos el pacto que Dios hace con un hombre llamado Noé. Dice la Escritura: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mira qué hermoso, es un pacto de Dios con Noé. Pero ¿por qué hizo este pacto Dios con Noé? Porque lo vio quizá con un color de piel que le agradó, porque lo vio con un conocimiento, una preparación académica, porque lo vio quizá con ciertos rasgos fisiológicos. No fue por eso. Dios no mira eso. Dios lo que mira es el corazón. A Dios le importa tu corazón, tus intenciones, tu disposición de caminar con Él. Dios no hace acepción de personas. A todos les da la misma oportunidad. No importa de dónde vengas, no importa tu estrato social, no importa tu grado de conocimiento académico. Dios tiene voluntad, buena voluntad para contigo y para con todos los presentes. Pero Dios sí ve los corazones. Dios sí ve las intenciones. Dios sí ve y mira la disposición que tiene el ser humano para caminar con Él, para obedecerle, para hacer su voluntad, para agradarle. Y Dios vio en Noé un hombre que era justo, un hombre que era recto, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que deseaba sinceramente caminar con Él. Entonces Dios entró en pacto con Noé. Un pacto con Noé, pero no solamente incluía a Noé este pacto, incluía a su esposa, incluía a sus hijos e incluía a sus nueras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el pacto que Dios desea hacer contigo. Un pacto no solamente con tu vida, sino un pacto con tu familia. Un pacto con aquellos que son sangre de tu sangre. ¿Pero qué hubo en Noé? En Noé hubo una sinceridad para buscar a Dios. En Noé hubo una fe que lo llevó a obedecer a Dios por encima de las circunstancias. En Noé hubo una vida de obediencia y una vida de rectitud. En Noé hubo un celo. Él era un pregonero de justicia, dice la Biblia. Él predicaba la palabra de Dios en medio de una generación impía, violenta, agresiva, inmoral. ¿Qué vio Dios en Noé? Vio un corazón dispuesto a creer en Él, a obedecerle y a buscarle con sinceridad y de todo corazón. Esto fue lo que Dios vio en Noé, y por ello Dios entró en pacto con Noé. La pregunta es: ¿qué está viendo Dios en tu vida? ¿Qué está viendo Dios en tu corazón? ¿Qué está viendo Dios en ti? Él te conoce muy bien. Él sabe lo que hay en tu mente. Él conoce tus intenciones. Él conoce tus metas. Él conoce lo que hay en tu alma. Y si es íntegro tu corazón, Él desea entrar en pacto contigo. Y si no lo es, Él desea que te arrepientas. Él desea que te vuelvas a Él. Él desea que reconsideres tus caminos. Él desea que le pidas perdón, que modifiques tus metas
tus planes, tus prioridades, tus intenciones, y que el deseo de tu corazón sea agradar, servir y amar a Dios por encima de todas las cosas. Génesis capítulo 17, versículo número 4. Vemos otro personaje en la escritura. Ahora es Abraham. Génesis 17, 4, dice la Biblia: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira qué hermoso pasaje. Mira cuántas verdades incluidas en estos versículos. Dios llama a un hombre llamado Abraham y hace un pacto con Abraham y le dice: mi pacto es para contigo. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, y serás padre de muchedumbre. Y haré mi pacto contigo, pero no solamente contigo, sino con tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mira la buena voluntad de Dios. Dice la Biblia que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero dice, Él visita a millares, hace bien a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, el anhelo de Dios es un pacto no solamente por 3 o 4 generaciones, sino hasta 1000 generaciones. Un pacto perpetuo con tu descendencia después de ti. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Él desea ser el Dios de tus hijos. Él desea que tus hijos le amen. Él desea que tus hijos le conozcan. Él desea que tus hijos le sirvan. Pero para que eso sea una realidad, tú tienes que hacerlo ahora. Tú tienes que poner el ejemplo. Tú tienes que buscar a Dios. Tú debes consagrarte. Tú debes amar a Dios con todo tu corazón. Pero igualmente debes trabajar con tus hijos y formar en ellos aquello que es indispensable para que ellos puedan ser también llevados a caminar por el mismo camino. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de mí, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, y Dios desea hacer un pacto contigo. Dios desea hacer una alianza, un convenio contigo. Pero para que ese pacto sea una realidad y puedas gozar de todos los beneficios del mismo, es importante que tú seas fiel al pacto, porque el pacto tiene condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones para que Dios pudiera hacer una realidad este pacto para con Abraham y con la descendencia de Abraham? Acompáñame al capítulo 18, allí viene la respuesta. Génesis capítulo 18, en el versículo número 17. Génesis 18, 17. Dice la Biblia: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero ¿por qué podía haber este pacto? ¿Por qué podía haber esta alianza entre Dios y este hombre? Verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos. Mira, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué mandaría?
que guarden el camino de Jehová. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí está la condición. O sea, para que Dios pudiera hacer real, para que Dios pudiera establecer ese pacto entre él y Abraham, era importante que Abraham cumpliese esta condición. Y decía Dios: yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, no era algo como una opción, no era como una posibilidad. Se ve que había mandamientos en la casa de Abraham, había reglas, había normas, había leyes. ¿Cuántos padres el día de hoy no se atreven a establecer leyes en casa? No se atreven a poner límites. Papá, mamá, es importante que haya reglas, es importante que haya leyes, que haya normas. Sí, para los pequeñitos y para los niños y para los adolescentes y aún para los jóvenes. Es importante que haya normas, es importante que haya reglas y es importante que velemos porque se lleven a cabo. Es cierto, no es poner leyes intransigentes, leyes drásticas y duras, sin comunicación, sin amor, sin razonamiento, sin poder dar el ejemplo también. No estoy hablando de eso. No quiero establecer aquí padres prepotentes, padres intransigentes que establezcan leyes duras, severas como los fariseos, que ni siquiera ellos mismos las llevaban a cabo. No hablo de eso. Estoy hablando de reglas y normas piadosas, justas, correctas, adecuadas, aún en las casas de los inconversos, aún en casas de gente que ni siquiera es cristiana, pero es gente decente. Tienen reglas, tienen normas, reglas de conducta, y la gente las respeta. Cuanto más en un hogar piadoso es importante que se pongan normas, que se pongan límites y que se vele porque se respeten, porque si no, de nada sirven las normas, las reglas. Dice de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y esas reglas, esas leyes, no serán leyes indiscriminadas, sin sentido, sin propósito. No, serán reglas y leyes que vayan acorde, conforme a los principios morales que Dios ha establecido. Dios es el creador de la familia. Dios es el creador de la familia, y por tanto, en su palabra vienen los principios y preceptos que debemos establecer para que la familia pueda funcionar, para que los hijos puedan caminar con él, para que el matrimonio pueda ser estable, benéfico, una relación estrecha entre esposo y esposa. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Qué es justicia? Justicia es rectitud, significa santidad, significa integridad, significa pureza, significa una vida recta, una vida en la cual hay una obediencia a Dios, un temor a Dios, un caminar en sus leyes, un andar en sus preceptos, un respetar su ley. Vemos a un Abraham que mandaría a su casa a caminar en este camino, un camino de santidad, como dice Isaías. Habrá una calzada de santidad. El que fuere por ella, por torpe que sea, no se separará, no se apartará. ¿Por qué? Porque Él mismo irá con vosotros, porque Él mismo te va a acompañar, porque es un pacto, y en ese pacto Él promete estar contigo. Él promete ayudarte. Él promete suplir tus decadencias, tus deficiencias, tus debilidades, aún tus torpezas, tus errores o tropiezos. Él es poderoso para ayudarte. Él es poderoso para restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Él es poderoso para levantar de las ruinas otra vez algo que sirva y funcione. Levantar de medio del polvo y de los escombros vida una vez más. Él es poderoso para hacer del desierto un bosque frondoso. Él es poderoso para derramar ríos en el sequedal
y traer vida después de que hubo muerte. ¿Lo crees? ¿Confías en Él? Es importante que haya fe. En Abraham hubo fe, en Abraham hubo confianza, y eso permitió que Abraham pudiera ser llamado hijo de Dios. Pero fue una confianza obediente, una confianza donde Dios le dijo: Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela, ve a la tierra que yo te digo y yo te la voy a dar. Y Abraham obedeció a Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, entrégamelo. Abraham había esperado muchas décadas para que llegara su hijo. Había esperado muchos años, había tenido a su hijo ya en su vejez, ya casi muerto, dice la Biblia. Por fin llegó el hijo de la promesa y lo va viendo crecer. Y de repente, cuando el niño va creciendo, Dios le dice: ahora quiero que me entregues a tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y no vemos un Abraham resistente, no vemos un Abraham duro, no vemos un Abraham que dijo: no, Señor, no quiero, y que quiso ahí debatir con Dios, resistirse. Vemos un Abraham obediente, un Abraham confiado, un Abraham que estaba convencido de que Dios era poderoso aún de levantar a Isaac de en medio de los muertos. ¿Cómo están tus hijos? Quizá hay muerte espiritual. ¿Cómo están tus hijos? Quizás están perdidos en la rebeldía, en el mundo, en los vicios, en la fornicación. Si hay esto, hay una responsabilidad en ti, papá, mamá. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al mundo, no le eches la culpa a los vecinos, no le eches la culpa a la gente de la escuela. Es cierto, quizá los vecinos influenciaron, quizá la gente de la escuela le afectó, quizá mucha gente tuvo una mala influencia, pero tu padre eras el responsable de guardarlo, de formarlo, de educarlo y aún de privarlo de malas influencias que pudieran llevarlo a ser desviado, atraído y arrastrado al mundo y al pecado. Tú eras el responsable de equiparlo con valores, con principios, con el temor de Dios, con el amor a Cristo, para que pudiera ser firme, estar sustentado, estar cimentado en la piedra y poder resistir los embates de este mundo. Abraham creyó, y por eso Dios lo consideró como alguien con el cual podía entrar en pacto. ¿Le crees tú a Dios? ¿Confías tú en Él? ¿Crees que Dios puede hacer milagros en tu casa? ¿Crees que Dios puede hacer milagros en tu familia? ¿Crees que Dios puede hacer milagros en tu descendencia? ¿O será que eres alguien que vienes indiferente, vienes sin expectativa, vienes nada más para escuchar la palabra, pero sin un gramo de confianza de que Dios puede hacer milagros en medio de tu casa? Pero para que Dios pueda hacerlo, está esperando a alguien que se levante, que crea en Él, que le obedezca, que sea fiel, que sea responsable. Él honra a los que lo honran, pero aquel que lo menosprecia será tenido en poco. Dios es un Dios de pactos. Deuteronomio 7:1. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 1. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Habían deambulado por el desierto, habían vagado por el desierto, muchos habían quedado postrados por su rebeldía, por su desobediencia, por su incredulidad, por su obstinación, por su falta de gratitud a Dios. Y por fin el pueblo se acercaba para tomar la tierra prometida. Y Dios les habla y les dice, Deuteronomio en el capítulo 7, en el versículo número 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros,
y te destruirá pronto. Mira la influencia, mira el poder de la influencia. ¿Cuánta gente dice, no hay problema, no hay problema que mi hijo conviva por allá y por allá sin supervisión? Mira lo que está diciendo Dios: guárdalos de la influencia, guárdalos del compañerismo, guárdalos de una relación descuidada, sin supervisión. Claro que la influencia afecta positivamente o negativamente. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis a sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Mucha atención, Él es un Dios fiel y dice que guarda el pacto y la misericordia. Dios guarda el pacto, Dios es fiel al pacto, Dios va a cumplir el pacto que desea establecer contigo. Pero dice, ¿con quién? Que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? ¿A todo mundo? ¿A los desobedientes? ¿A los necios? ¿A los incrédulos? ¿A los rebeldes? ¿A los mundanos? No, con ellos no guarda el pacto. Guarda el pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Míralo, hay un pacto hasta 1000 generaciones. Hay un pacto con tus hijos y con los hijos de tus hijos y con los hijos de tus hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. ¿Y qué significa eso? Que Dios quiere llevar a tu familia a la eternidad hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Hasta 1000 generaciones significa hasta que Cristo retorne por su iglesia. Dios es un Dios fiel. Dios no va a defraudarte, Dios no va a fallarte, y Él guarda el pacto y la misericordia. Pero ¿con quién lo guarda? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Qué importante es la obediencia, qué indispensable es la obediencia para que Dios pueda llevar a cabo los planes y la buena voluntad que Él tiene para con tu vida. Verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, escucha, por haberlos oído y por haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahora vamos a volver a leer este versículo. Dice, y por haber oído. Qué importante es oír la palabra de Dios. Qué importante es oír la ley de Dios. Qué importante es venir para aprender de la palabra. Qué importante es estudiar en tu casa la escritura. Y por haber oído estos decretos, pero no solamente hay que oírlos. Dice, y haberlos guardado. Habla de retenerlos, habla de almacenarlos en tu alma, habla de almacenarlos en tu corazón, habla de guardarlos aquí adentro. No de despreciarlos, no de escucharlos y olvidarte, no ser un oidor olvidadizo, sino el retenerlos, el atesorarlos, el tomarlos como algo muy valioso, como algo muy importante, como algo que tiene un gran valor para tu vida. Por haber oído y por haberlos guardado, y dice, y puesto por obra. No solamente hay que oír y guardar, hay que poner en práctica, hay que obedecer, hay que llevar a cabo, hay que aplicar la palabra de Dios. Y por haber puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró tus padres.
Otra vez lo mismo. Es un pacto, pero que está condicionado ¿a qué? A que guardemos su palabra, a que la escuchemos, a que la pongamos por obra. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. ¿A quién se refiere? A tus hijos, a tu descendencia. ¿Quién es el fruto de tu vientre? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. O sea, Dios promete hacerlo, pero ¿para con quiénes es este pacto? ¿Para con quiénes habrá realmente esta bendición, esta alianza? Para con aquellos que oigan sus decretos, que los pongan en práctica, que los guarden en su corazón. Por eso Dios podía traer esta bendición sobre Abraham, porque Él sabía que Él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, que guardasen el camino de Jehová, andando en justicia y en juicio. Aquí vemos una vez más un Dios de pactos, un Dios de compromisos. Pero es importante que sea radical, es importante que sea serio con Él, es importante que guardes su palabra, que la atesores y que la pongas en práctica. De nada sirve que vengas aquí, que escuches la palabra, que oigas acerca de la importancia de la instrucción, del ejemplo, del amor a tus hijos, y no lo hagas. No pases tiempo con ellos, no los instruyas, no los abraces, no les expreses que los amas. De nada sirve si no hay corrección, si no hay disciplina. Si no hay ejemplo, de nada sirve. ¿Cómo quieres esperar la bendición de Dios si no estás poniendo en práctica las condiciones que Dios establece en la Escritura? Se ha hablado mucho de la familia, se ha hablado de condiciones, de preceptos, de responsabilidades, de obligaciones, de lo que Dios espera de ti. Es importante que escuches, que lo guardes y que lo pongas en práctica para que Dios realmente pueda hacer real ese pacto para contigo y para con tus hijos. Verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Está hablando de no meter a tu casa nada que pueda corromper a tu familia, nada que pueda corromper a tus hijos. Y ahí puedes aplicarlo a esculturas, puedes aplicarlo a dioses de barro, pero también puedes aplicarlo a cualquier cosa que pueda dañar a tus hijos. Qué importante es, papá y mamá, que seas celoso, que seas cuidadoso en todo lo que entra a tu casa. Información, influencia, material, juguetes, amistades, personas. Siempre verifica lo que va a producir, lo que va a generar. Con esto no digo que cierres tu puerta a aquellos que necesitan de Dios, pero hablo de que lo hagas con responsabilidad, con cuidado, con seriedad, con amor. No metas a tu casa nada que pueda acabar destruyendo a tu familia. ¿Cuántos padres de familia dicen: es que yo no sé por qué mi hijo no se convierte? Yo no sé por qué mi hijo no se entrega a Cristo. Yo no sé por qué mi hijo ama el mundo, las modas, la música, los vicios, si yo lo traje a la reunión desde pequeño, si venía a la escuela dominical, si escuchaba hablar acerca de la palabra de Dios. Yo no sé por qué, pero adentro de su cuarto, ahí está la televisión. Ahí está la televisión con las series, las telenovelas, las películas, la música del mundo, las modas, la inmoralidad. Y te preguntas: yo no sé por qué no ama a Cristo, yo no sé por qué no camina con Dios, yo no sé por qué le atrae tanto al mundo, yo no sé por qué está pensado nada más en la fornicación y en las muchachas, o en los jóvenes, la muchacha. Pues porque has metido mala influencia a tu casa, porque estás permitiendo que haya influencias negativas que están dañando su corazón, su conciencia, su razón. Seamos radicales, no seamos incongruentes, no queramos encontrar la bendición de Dios. No sé que busques heredar la promesa,
pero con tus actos lo niegues y hagas totalmente lo opuesto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, verso 13. Salmo capítulo 103, versículo número 13. Dice la Escritura: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De quién se compadece? De los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Él sabe tus limitaciones, Él sabe tus debilidades, Él sabe nuestras torpezas, Él sabe que a veces nos equivocamos, Él sabe que a veces no somos los mejores padres, que podemos cometer un error, ser demasiado severos, a lo mejor no saber cómo actuar en cierto momento. Él sabe eso, Él se compadece. Pero si hay temor de Dios, si le buscamos de corazón, si clamamos a Él, si nos esforzamos, aún Él suple nuestras limitaciones. Él es poderoso para ayudarte. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Atención, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Ahorita seguimos leyendo. ¿Por qué hago aquí una pausa? No porque la haga la Biblia. La hago a propósito, porque mucha gente cita este pasaje, pero no lo cita completo. Dicen: sí, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y todos dicen: aleluya, amén. Sí, pero ¿para quién es la misericordia? ¿Para con quién lo va a hacer? Dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre ellos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entendamos para quién es la misericordia de Jehová, que es desde la eternidad hasta la eternidad, para aquellos que le temen. ¿Quién es aquel que teme a Dios? Aquel que le respeta, aquel que le considera, aquel que le obedece, aquel que camina en su voluntad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová hace a los hombres apartarse del mal. Hace a los hombres apartarse del mal. ¿Para quién es la misericordia de Jehová? Sobre los que guardan su pacto. O sea que hay gente que puede dejar de guardar el pacto, violar el pacto, romper el pacto. Y cuando alguien rompe el pacto, entonces Dios se desentiende. ¿Por qué? Porque la otra parte ha sido infiel, porque la otra parte lo ha roto, porque la otra parte no cumplió. Sí, un pacto puede ser roto. Pero ¿cuándo puede ser roto? Cuando una de las partes es infiel, cuando una de las partes no cumple con las condiciones. Y escúchalo, Dios jamás nos da a fallar. Pero el problema somos nosotros. ¿Seremos fieles? ¿Caminaremos en su voluntad? ¿Temeremos a Jehová? ¿Guardaremos su ley? ¿La oiremos para guardarla y ponerla en práctica? Aquí está la clave. Aquí está la clave. Sobre los que guardan su pacto. Dios te invita a entrar en pacto con Él, pero para que guardes el pacto, para que seas fiel, para que cumplas tu parte. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Dios nos llama a entrar en pacto con Él. Dios nos llama a que podamos entrar en una alianza con Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto a temer a Dios? ¿Estás dispuesto a creer en Él? ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a escuchar su palabra, a guardarla y ponerla en práctica? ¿Estás dispuesto, papá, a ser un padre amoroso, responsable, cuidadoso, firme, piadoso, maestro del bien? ¿Estás dispuesta, mamá, a ser una madre sujeta, gentil, piadosa, pura,
Que enseñes a tus hijas, a tus hijos a amar a Dios, a amar su palabra, a respetarle. Este pacto está condicionado a que seamos fieles. Segunda de Timoteo 2:11. Segunda de Timoteo 2:11 dice la Escritura. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo, es la última carta de hecho del apóstol Pablo registrada en la Escritura. Y dice el apóstol: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos toman el verso 13 y dicen: no, mira, aunque tú seas infiel, Él va a ser fiel a su pacto. No estás entendiendo lo que dice el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que si tú eres infiel, Él va a ser fiel. O sea, Él jamás va a romper el pacto. Y el pacto es que si tú caminas en sus mandamientos, si tú le amas, si tú le obedeces, Él va a estar contigo, te va a ayudar, te va a guardar, te va a acompañar y te va a salvar eternamente. Pero también incluye esto: que si tú eres infiel, si tú te olvidas de su palabra, si tú no le consideras, si tú no tomas con seriedad sus advertencias, si no hay temor de Dios en tu corazón, Él también se va a olvidar de ti. Y no solamente de ti, también de tus hijos. Porque Él dice: si le negaremos, Él también nos negará. Sí, este pacto está condicionado. Y lo que dice el verso 13 es que finalmente, si el pacto se rompe, no es porque Dios lo haya quebrantado. Dios siempre va a ser fiel. Depende de ti, depende de nosotros. Es un pacto condicionado. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Primero de Crónicas, en el capítulo 28, verso 9. Mira lo que dice la Escritura, para que podamos corroborar lo que te estoy diciendo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscares, atención, le hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué palabras tan fuertes. Y tú puedes leer las palabras de David hacia Salomón, y hay muchas promesas donde David le dice: Dios va a estar contigo, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar, Dios te va a acompañar, hijo mío. Pero le dice: pero tienes que caminar en sus mandamientos, tienes que guardar su ley. Y aquí le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones y entiende todo intento del pensamiento de los seres humanos. Y luego le dice David a Salomón: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares. Pero si tú rompes el pacto, si tú eres infiel, si tú dejas de escuchar su palabra, si tú dejas de obedecerle, si tú dejas de temer a Dios, si tú dejas de caminar en su justicia, si tú dejas de confiar en Él, pero si tú le dejares, Él te desechará para siempre. Mira las palabras de David a Salomón: Él te desechará para siempre. Camino de vida y camino de muerte. Había dos posibilidades y todo dependía de la actitud con la cual Salomón se acercase a Dios. Él te desechará para siempre.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Ya estamos terminando. Este pacto está condicionado y es importante que lo entendamos. Dios desea traer bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Pero está condicionado esto a que seas fiel, a que seas obediente, a que seas serio, a que seas consagrado, a que seas un padre y una madre cuidadoso, a que ores por tus hijos, a que clames por ellos, a que intercedas por ellos, pero igualmente que les des ejemplo, que los ames, que los instruyas, que los corrijas, que los enseñes a amar a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice la Biblia: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabras de Dios para Elí. Palabras de Dios para un sacerdote que dejó de temer a Dios. Palabras de Dios para un hombre que conocía doctrina y sí le predicaba a sus hijos y sí lo reprendía, pero no tomaba decisiones radicales, pero no era formal ni serio. Solamente les sermoneaba, pero no tomaba medidas radicales. No los estorbaba, dice la Biblia, sino más bien participaba en los pecados con sus hijos. Y había una promesa para la familia de Elí. Había una promesa. Elí era descendiente de un hombre llamado Finés. Y este hombre Finés había obedecido a Dios. Y Dios le había dicho a Finés que él y su casa andarían delante de Dios perpetuamente por todas sus generaciones. O sea, para siempre le servirían a Dios. Pero aquí vemos que se fractura, se rompe ese pacto, se rompe esa alianza, se disuelve el pacto y la alianza. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Elí, que fue un hombre carnal, que fue un hombre desobediente, que fue un hombre que no tuvo temor de Dios, que fue un hombre que no cuidó a sus hijos, que fue un hombre que no estorbó a sus hijos, que fue un hombre que no tuvo el temor y el cuidado de sus hijos. Y en un solo día pereció Elí y perecieron sus hijos, y Dios quitó a su familia del sacerdocio, un sacerdocio perpetuo. Dios había prometido un sacerdocio perpetuo. Había un pacto de Dios para con Elí, para con su casa, pero ese pacto se rompió. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de guardar el pacto, porque ellos dejaron de obedecer, porque ellos dejaron de cumplir su parte, porque ellos dejaron de caminar en los mandamientos de Dios, porque ellos dejaron de obedecer, de temer a Dios y de cumplir con la parte que les correspondía. Hoy entiéndelo, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiere hacer un pacto contigo, pero es importante que entiendas que este pacto te responsabiliza de ser obediente, de ser temeroso, de ser radical, de ser serio, de perseverar, de no bajar la guardia, sabiendo que Dios es poderoso para ayudarte, sabiendo que Dios es poderoso para meter su mano en tu casa, sabiendo que Dios es poderoso para rescatar a tus hijos, no importa dónde estén y cómo se encuentren. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El espíritu mío que está sobre ti. Qué importante es esto. Si tú deseas que esto sea una realidad, tú necesitas del Espíritu de Dios en tu vida. Tú necesitas del Espíritu Santo en tu casa. Tú necesitas del Espíritu Santo influenciándote a ti e influenciando a tus hijos. Así como vino el Espíritu sobre Zacarías, sobre Elizabeth y también sobre Juan Bautista. Dios quiere venir sobre ti. Dios quiere llenarte a ti. Dios quiere investirte. Dios quiere respaldarte. Dios quiere equiparte para que tú colabores levantando una descendencia para Dios. Pero ¿estarás dispuesto?
a consagrarte, a cambiar tu vida, a volverte a Dios de todo corazón, para que seas un ejemplo para tus hijos. Tienes que empezar tú entregando y rindiendo tu vida a Cristo. ¿Estarás dispuesto? ¿Amarás tanto a Dios y a tu familia para hoy tomar la decisión de entrar en un pacto con Dios? ¿Rendirte a Él? Decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está todo. Hoy cambio mis metas, hoy quiero tener intenciones correctas y puras para contigo. Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Dios quiere establecer un pacto contigo. Dios está aquí. Dios te está buscando. Dios te está llamando. Dios sabe cuál es tu condición el día de hoy. Y también conoce cuál es la condición de tu casa, de tus hijos. Pero Él desea entrar en pacto contigo. ¿Querrás tú entrar en pacto con Dios? ¿Estarás tú dispuesto? ¿Por qué no cerramos los ojos? Ahí en tu lugar, medita, reflexiona. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus hijos? Si hoy los ves perdidos, es porque ha habido descuidos. Es porque has permitido cosas. Es porque no has estorbado. Es porque no has dado buen ejemplo, quizá. Es porque no has sido cuidadoso de aquello que ha entrado en tu casa. O has consentido que tus hijos se involucren, se relacionen con influencias perniciosas que los han dañado, afectado y corrompido. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de cambiar. ¿Querrás tú entrar en pacto con Dios? Él es un Dios de pactos. Él un día hizo un pacto con Noé y fue fiel a este pacto. Salvó a Noé y a su casa del diluvio. Él un día hizo un pacto con Abraham y fue fiel al pacto con Abraham. Él hoy quiere hacer un pacto contigo. Y hoy te digo delante de Dios, Dios va a ser fiel. Dios no te va a fallar. Si el hombre te ha fallado, si el hombre te ha traicionado, si el hombre ha sido infiel para contigo y te ha incumplido, te ha dado la espalda, y escúchalo, Dios no lo va a hacer. Dios es fiel. Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar. Dios va a estar a tu lado. Cristo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Mi yugo. Él te invita a que puedas llevar su yugo. Y el yugo es para dos. Pero lo más hermoso es que Cristo se compromete a caminar junto contigo en ese yugo. Él se compromete a caminar a tu lado, acompañándote, guiándote, enseñándote por dónde ir, fortaleciéndote en el momento de debilidad, levantándote en la caída, llevándote adelante cuando haya dificultad, dando dirección cuando haya confusión. Él dice: lleva mi yugo, quiero que vayas conmigo, quiero acompañarte, quiero estar a tu lado. Él quiere ayudarte para que este pacto sea una realidad, pero para que ese pacto pueda ser consumado en tu casa y en tus hijos, tiene que empezar contigo. Tienes que empezar tú rindiendo tu vida a Cristo. Tienes que empezar rindiendo tú tu corazón al Señor. Tienes que empezar tú ofreciéndole a Él tu vida, tu mente, tu corazón, tus planes, tus metas, y decirle: Señor, aquí estoy. Ya no quiero retener nada. Ya no quiero pelear contra ti. Ya no quiero resistirme. Ya no quiero seguir adelante viviendo como he vivido. Aquí está mi vida. Hoy me entrego a ti, Señor. ¿Estarás dispuesto
Es un llamado de Dios para con tu vida. Hoy Dios te está buscando a ti. Hoy Dios te está buscando a ti. Y no solamente te busca a ti, busca a tu familia, busca a tu casa, busca a tus hijos. Pero Él quiere empezar contigo. Él quiere empezar contigo. Allí con tus ojos cerrados. Si tú eres alguien que deseas entrar en pacto con Dios, con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero entrar en pacto contigo. Yo quiero hacer una alianza contigo. Yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Yo quiero entrar en pacto contigo y me quiero esforzar a caminar en tu ley, a caminar en tus mandamientos, a obedecerte, a temerte, a oír tu palabra, a guardarla, a ponerla en práctica. Yo quiero eso, Dios, para mi vida. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para mi casa. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos hoy estarán dispuestos a entrar en pacto para con Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Te necesito. Mira mi vida. Mira mi casa, mira mis hijos, mira mi familia cómo está, mira mi matrimonio. Aquí estoy, Dios, ten compasión de mí. Quiero entrar en pacto contigo. Hoy Dios te ha traído para hacer un pacto contigo y con tus hijos. Porque para vosotros es la promesa, dice el Señor, y para vuestros hijos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y Dios quiere ayudarte con su Espíritu Santo. Dios quiere ayudarte con su presencia. Él quiere ir a tu lado, llevando ese yugo juntamente contigo, guiándote, conduciéndote, instruyéndote y formándote. Pero qué importante es que estés dispuesto a obedecerle, que estés dispuesto a rendirle todo, a caminar en su voluntad y a modificar tu estilo de vida, a erradicar todo aquello que ha estorbado, a sacar todo aquello que ha contaminado, a cambiar todo aquello que sabes que no ha agradado a Dios. No importa cuánto lo ames, no importa cuánto estás acostumbrado a llevarlo a cabo, no importa cuánto tiempo lo has practicado. Hoy es día de tomar decisiones, de romper con eso, de acabar con eso, de desecharlo. No importa lo que piensen las amistades, no importa lo que piense la familia, no importa lo que piensen los vecinos. Lo importante es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy Dios está aquí estableciendo pactos para con las familias. Dios va a comenzar a hacer cosas muy hermosas en las familias. Ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo, alcanzando vidas, tocando vidas, visitando con su Espíritu Santo, creando hambre, creando convicción, creando necesidad de Él, cambiando corazones de piedra por corazones de carne. Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Entra en pacto para con Dios. Entra en pacto para con Él. Él está interesado en hacer un milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Sé fiel. Honra a Dios y Él te honrará. Considéralo, obedécelo, confía en Él. Él no te desamparará. Porque para vosotros la promesa
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy Dios está llamando. Hoy Dios te está buscando. Hoy Dios está en medio de nosotros. Entra en pacto con el Señor, entra en pacto con el Rey, y nada de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su mano me rescató, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su brazo me rescató, y nada de su mano me apartará. Entra en pacto con el Señor, entra en pacto con el Rey, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su mano me rescató, y nada de su mano me apartará. Su vida dio por mí, su mano me rescató, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, y nada de su mano me apartará. Y nada de su mano me apartará. Y nada de su mano me apartará. Padre, gracias, Señor, porque tú, siendo un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, eterno,
Un Dios que nuestra capacidad y nuestra mente limitada no alcanza a comprender. Estás dispuesto a entrar en pacto con seres tan insignificantes como nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu longanimidad, Señor. Gracias por tu paciencia. Y gracias porque el día de hoy estás haciendo milagros en medio de las familias. Porque en tu corazón está mi familia y la familia de cada uno de los presentes. Muchas gracias, Padre. Solamente ayúdanos, Señor. Acuérdate que somos polvo. Acuérdate de nuestras limitaciones. Acuérdate que somos torpes, Dios. Ayúdanos para poder llegar hasta el final y ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones entrando a tu gloria y heredando la promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.